Pues en esta ocasión vamos a platicar de un tema muy importante, considero, sobre todo puesto que hablando jurídicamente esto es algo que va a dejar un precedente importante, tanto en la cuestión jurisprudencial, asimismo también como el antes y el hoy, con respecto al tema de derechos humanos. Estamos hablando del caso Sonpastle Tecpile, en el cual, a grandes rasgos, para poder desarrollar este tema, pues considero que es importante hacer mención del acontecimiento histórico. Es un caso en el cual, pues, al parecer creo que iba una familia o dos hermanos en un auto, ¿no? Sí, así es, iban en un auto, se suben dos personas más y esto pasó en Veracruz. Posterior a esto los detiene la policía sin una orden de aprehensión, sin estar en flagrancia, y el único indicio que se encontró fue que había un cuaderno con escrituras que presuntamente pertenecían a un grupo armado. Cabe mencionar que las dos personas que iban con ellos se bajaron a pedir ayuda y nunca regresaron. Con respecto a esta historia, la cual pues obviamente se gesta a través de una detención justificada, en la cual pues detienen a estas personas, ¿no? Claro, y después de que se hace la primera detención, pues arriban al lugar más patrullas, de igual manera como forma de amedrentar a estas personas, que ahora sí que sin conocer realmente el contenido de la libreta, pues fueron inculpadas de manera arbitraria, ¿no? De igual manera, pues la detención surge en cuestiones como turbias, que realmente nunca han sido esclarecidas por completo, ¿no? Claro. Bueno, hay algo que es importante mencionar, que cabe destacar que anteriormente la reforma en el 2011, ¿cómo se llama? Pues de alguna forma fue trascendental, ya que anteriormente se planteaba un sistema penal acusatorio distinto al que actualmente tenemos, ¿no es así? Por supuesto, de hecho, algo que a mí me llama mucho la atención es que justamente en los años 90 se da la figura del arraigo, y fue de esta manera como detuvieron a estas personas, que son justamente dos hermanos, Marcial y Gustavo Sonpastle Tecpile, y a su amigo. A ellos los detienen bajo esta figura. Es una figura que para empezar es arbitraria y que dota de poder a la policía judicial para detener a quien sea, nada más por tener la sospecha. Esta figura desafortunadamente es primero te detengo y después investigo. Ni siquiera tienen por qué decirle al detenido por qué se lo están llevando. Entonces, en este caso, desafortunadamente algo que estuvo muy mal y que ahorita ya está en manos justamente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es porque además se supone que en esa época estaba esta figura nada más en el Código Penal. Posteriormente, en el 2008, si no me equivoco, la plasman en el artículo 16 constitucional, pero tanto en el artículo anterior, en la ley anterior como ahora, habla de que no puede exceder de 80 días. A estas personas los tuvieron en un arraigo por 90 días. Entonces, cada que metían un amparo, lo sobreseían, ¿no? Cada que metían un amparo era sobreseído, que porque ya había pasado el arraigo, ponían un sinfín de pretextos. Entonces, justamente este tema de con estas personas sí era para ser llevado a la corte. Además de esto, en primera instancia se les culpa de terrorismo y posteriormente se les imputan dos delitos más, que secuestro. El único indicio que había era que habían entrado unas llamadas donde no hubo ni nombre ni apellido, no hubo nombre y apellido, y a ellos lo señalaban. Eso fue lo suficiente para el arraigo, con eso se justificaron. Y el otro fue un robo. Un robo. Sí, pero que ya estaba extemporáneo de igual manera, y así como lo comentaba Karen, en este caso pues la figura del arraigo como tal tiene precedentes en 1983, pero desde esa fecha se estaba llevando de manera arbitraria, puesto que no estaba completamente estipulado en la Constitución o en el Código para que se llevara de forma fehaciente y realmente como debía de estar para lo que fue constituido, ¿no? Y de igual manera, pues en este caso sí son muchas arbitrariedades en cuanto al arraigo,
porque de igual manera, estando arraigados, están completamente incomunicados, no pueden recibir visitas, no hay como este contacto con el exterior, ni siquiera con un acercamiento con sus abogados, con los defensores, que pudieran brindarles mayor información de cómo va el avance de su caso, qué han dicho, qué han hecho. Y de igual manera el arraigo solamente, en este caso en particular, pues les funcionó como para buscar qué otros delitos se les podían imputar a estas personas con tal de tener la razón. Y de igual manera, el arraigo como forma, tal cual, se les atribuía al gobierno de Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque con su dichosa guerra contra el narco, ellos lo instituyen o lo llevan más fehacientemente y se clarifica en ese sexenio como tal. Porque en su lucha contra el narcotráfico, a cualquier persona que le pareciera sospechosa, arraigada hasta que se llevara a cabo el proceso, y si no, pues ya directamente a la prisión, pero ni siquiera se estipulaba de forma correcta el delito en esas personas en específico. El arraigo a mí en lo personal me da como una particularidad a lo que hoy en día conocemos como la prisión preventiva oficiosa, que es más o menos igual, no se necesita más que alguien te señale como presunto culpable para que tú puedas ser, pues vamos, acreedor a la privación de tu libertad. Además de todo esto, yo creo que esta figura del arraigo nos ha dejado un sabor de boca en el cual pues, nos hace pensar en un retroceso jurídico. Si bien es cierto, la sociedad, asimismo también como pues, las leyes, son progresivas, y obviamente la idea de generar nuevas leyes precisamente es para que los gobernados puedan tener esa certeza de que sus garantías individuales serán respetadas, y además obviamente pues de que cada movimiento que se le haga a la ley pues de alguna forma sea en beneficio y de alguna forma pues ayudar a que se genere una justicia pronta y expedita, como lo dice la Constitución, tomando en cuenta todos estos parámetros que hemos mencionado o que se han mencionado en torno a este caso. Pues sí es muy visible diferentes atropellos a la integridad y a los derechos humanos de las personas que fueron víctimas, ¿no? No, y desafortunadamente, justo como comentas, el arraigo es una figura, ¿no? Es una figura, pero por ejemplo la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar, y esa medida cautelar también es arbitraria, también viola los derechos humanos de las personas, porque los detienen por el simple hecho de que no se vayan a fugar, ¿no? O sea, el miedo es el que no vayan a presentarse durante el proceso. Entonces, justamente en este caso preciso, en este caso en concreto, lo que hacen, como les comentaba, el arraigo dura 90 días e inmediatamente lo que hacen es prisión preventiva. En ese momento no existía la prisión preventiva oficiosa, porque la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa se da en el 2011, pero desafortunadamente pues es una medida cautelar que viola los derechos. Entonces, lo que ahorita la Corte Interamericana está sentenciando al Estado mexicano, desde mi perspectiva, está perfecto. No, además de esto, cabe mencionar que la prisión preventiva en el artículo 20 constitucional menciona que puede ser hasta un máximo de 2 años, es decir, 2 años en los que, independientemente de si son o no culpables, ellos están conviviendo con personas que sí delinquieron. Psicológicamente sí les afecta, debe de haber también una reinserción, y realmente se hace este proceso, sí debe de haber una sanción. Claro, y de igual manera el Estado mexicano, con el afán de cumplir las exigencias de la Corte Interamericana, crea figuras que realmente ni siquiera están bien sustentadas, ni siquiera van en pro de los derechos humanos. A final de cuentas, solamente es como una subsanación temporal, porque si la vemos y la analizamos más a fondo, de igual manera se sigue presentando esta violación de los derechos humanos, y de igual manera todas estas personas que son torturadas, violentadas y coaccionadas para declarar un delito que ni siquiera cometieron, pues ya está dado que están en prisión preventiva mientras investigo si eres o no eres. Claro. Y el problema aquí es que con un gracias, no eres culpable, con eso se va, no hay una retribución, no hay
algo que a ellos les restituya este daño que vivieron. Porque además, déjame comentarte que ambas tanto esta figura del arraigo como esta medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa, lo que hacen es dañar sobre todo a las personas más pobres, porque son ellas justamente las que no tienen para pagar una defensa adecuada, un abogado. La verdad es que creo que la sentencia, vuelvo a lo mismo, la sentencia que la Corte Interamericana le está implementando al Estado mexicano es la correcta, no porque está violentando, son inconvencionales. Eso definitivamente es verdad. ¿Cuánto tiempo tiene México para dar respuestas? 6 meses, y esto fue el 7 de noviembre del 2022, entonces estamos hablando que para este 7 de mayo, estamos a unos días, ya debería de tener respuesta. Y que te retribuye el tiempo que estás dentro de prisión. Hay una forma de poder, pues vamos, asegurar que sea que sea expedita esa justicia, puesto que también la gente bajo presión y con tal de que ya no se les siga asediando, pues terminan declarándose culpables. Sí, claro, entran en este tema del juicio abreviado, porque ellos lo que quieren es salir antes, entonces se ven tan atrapados en esta cuestión donde a la vista de todo el mundo son culpables, ¿no? Ahora, desafortunadamente, con estas figuras lo único que hacen es afectar su imagen, su integridad, sus libertades, afectan a su entorno, sus familias son tachados, son discriminados. Entonces, creo que la interpretación que se le da a la ley también no es la correcta. Entonces, con el tema de la prisión preventiva, basta con que el Ministerio Público le solicite a un juez que se le dé prisión preventiva, ¿no? Para que esto se lleve a cabo. Solamente es lo único que se Sí, de igual manera, pues hay que estar como muy pendientes de las resoluciones que da el Estado mexicano a estas señalizaciones que le hace la Corte Interamericana, porque no hay que dejar pasar o perder de vista esta parte de que no solamente subsane momentáneamente, sino que realmente sea ese cambio para que no se sigan cometiendo este tipo de hechos, y que de igual manera pues las autoridades mexicanas puedan abrir esta puerta a las personas que realmente no cometen los delitos, pero que realmente son imputados negligentemente, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque de igual manera, así como lo comenta Karen, el daño no solamente es a la persona en sí, sino todo su tejido social y su contexto, porque muchas personas que viven este tipo de cuestiones quedan traumatizados y de igual manera, lejos de salir a tratar de vivir, salen resentidas con la sociedad, con el Estado mexicano, y de igual manera puede que se conviertan en los futuros delincuentes con tal de, pues me la hiciste, ahora me la pagas. Muy bien, sí. Y fíjense que algo que es importante y cabe destacar, que yo creo que uno de los errores más grandes que puede tener el legislador o aquella persona que propone una ley es no conocer el entorno, no conocer el entorno y el impacto que va a generar esta ley. Porque, como bien dices, no le puede restituir a nadie el tiempo de vida perdido. Y obviamente la idea de generar leyes que tengan este poder, como lo es el arraigo, como es la prisión preventiva oficiosa, es que puedan tener una garantía de efectividad, ya que de alguna forma pues sí va a dañar directamente a un individuo. Estamos hablando de la búsqueda de justicia, pero dejando de lado los derechos humanos de las personas. ¿Cómo podemos garantizarle al pueblo de México pues una justicia oportuna y veraz cuando estamos ofertando un arraigo, cuando estamos ofertando una prisión preventiva oficiosa, y que realmente esto sí nos da la certeza de poder pues privar de la libertad a un presunto culpable, pero también no nos da la certeza de que efectivamente él sea el presunto culpable. Y mientras se da ese periodo, no hay nada que le podamos hacer para poder preservar intactas sus garantías. Porque así le podamos meter 20,000 amparos, podamos apelar 20,000 veces, pero pues si también existe una mala implementación, o un dolo, o una mala intención en perjudicar al individuo, lo estamos viendo, y lo vemos con el caso de Ayotzinapa, lo vemos con presunto culpable, lo vemos con,
presunto culpable, duda razonable, y pues vamos, este tipo de casos dejan mucho que decir, ¿no? Y pues hasta hoy en la fecha, vean, los de duda razonable, apenas hace un tiempo se destrabó su tema, pero también mucho tiempo estuvieron en arraigo. Claro, y esos son casos que conocemos, que salieron a la luz pública por una u otra circunstancia, pero realmente en el trasfondo o en lo que no se ve, ¿cuántos casos no siguen existiendo y prevaleciendo con este tipo de cuestiones? Por estas dos figuras que en su momento y siguen aplicando alguna, siguen coartando los derechos humanos de las personas. No, y aparte, algo pues rescatable son los gastos económicos que genera, porque como dicen, en primera instancia sí afecta a la víctima, pero también a la familia, que ellos tienen que ver la manera. Igual la persona que está en prisión preventiva deja de elaborar, deja de generar recursos, y también eso afecta. Por supuesto, justamente lo que comenta Jenny, pues no afecta solamente al individuo, afecta a su entorno. Y precisamente yo comentaba hace unos minutos que desafortunadamente afecta más a los pobres, porque precisamente deja de trabajar esta persona, deja de estar contribuyendo con su familia, pero además su familia ya tiene que empezar a contribuir en los gastos del abogado, los alimentos que tiene que llevarle, todos los gastos que se tienen que generar para poder ir a visitarlo, ¿no? Porque y más si él es jefe de familia, ¿no? Claro, claro, entonces ese es un problema. El 60%, según las estadísticas, comentan que el 60% de las personas que están recluidas ni siquiera tienen un proceso inicial. Sí, otra parte también es que en el caso que estamos viendo no hubo un proceso inicial, sino solo les llegó la notificación de que iban a pasar a prisión preventiva. Entonces ahí todo el proceso se saltó, hubo muchas violaciones a derechos humanos, a garantías individuales, los amparos fueron derogados. Entonces realmente una de las partes es corrupción, otra de las partes es abuso de poder de las autoridades. El sujeto señala que fue víctima pues de violencia física, porque hay una parte donde lo someten a estar boca abajo, donde lo torturan de cierta manera, donde en las entrevistas ya eran a altas horas de la noche, en una ocasión era de 11 de la mañana hasta 12 de la noche, que pues qué daño psicológico te genera. También pues estar escribiendo es muy tedioso, y solamente a ellos eran este tipo de procesos, y lo comentaba él con los demás reclusos, porque solo a nosotros. ¿Por qué? Porque se enfocaban en ellos, porque decían que eran terroristas, y aparte también hay una violencia pues verbal, humillaciones también hay. ¿Y realmente va a haber una sanción para todas estas personas? Es que justamente es el problema. Fíjate que como comentabas hace ratito, el problema es que no hay una retribución. Ahorita, bueno, ellos siguieron su caso desde el 2018 que quedaron libres. Estamos en 2023, 15 años para que pudieran ahorita tener justicia, entre comillas, ¿no? La Corte Interamericana está sentenciando al Estado mexicano, para que a partir del 7 de noviembre, el siguiente día, ya no se ocupara la figura del arraigo. Si bien es cierto que ya casi no se usaba, cuando llegaban a usarla la tenían con esta situación de generar violencia, de torturar a las personas, ¿no? de violentarles sus derechos. Con el tema de la prisión preventiva, lo que le está sentenciando al Estado mexicano la Corte Interamericana es adecuarla. Estamos a unos días para que se presente. El Estado mexicano no ha salido a disculparse con ellos. Al contrario, el secretario de Gobernación lo que comenta es que la Corte Interamericana no tiene por qué venir a ordenar el cambio a su constitución. Yo creo que no está el secretario por ahí enterado que mientras el Estado mexicano sea parte de los tratados internacionales tiene que someterse a ellos. Y es una sentencia que tiene que obedecer. Entonces, esa parte hay que estar también bien al pendiente, porque no es una sentencia la que ha recibido el Estado mexicano por violación a derechos humanos, ya van 8. Y de igual manera hay que ver qué tan preparados están el personal de seguridad para entender esta nueva adecuación que se llegue a hacer a la prisión preventiva oficiosa, porque no todos tienen la misma preparación, todos se quedan con la creencia anterior de que la prisión preventiva solamente sirve para torturar, para hacer violación de derechos, para sacar confesiones e imputar delitos que son inexistentes, y obviamente con la violación de los derechos humanos en todas sus formas posibles,
para poder prevalecer según la prisión preventiva, ¿no? Pues sí, pero bueno, hay algo que es muy importante, que llega a tornarse un poco absurdo, ¿no? Creo que, por ejemplo, nosotros actualmente con la nueva reforma, me parece que fue el 6 de julio, en el 2011 fue otra, pero el 6 de julio es la más reciente, me parece. El 7 de junio. 7 de junio. En la cual quedaba ya no está permitido, según el artículo 18, ejercer violencia, ni mucho menos esas prácticas de someter a las personas para que declararan. Y asimismo también, pues, esta nueva reforma, pues, dota a la Constitución y a los derechos humanos, pues, en los que esta sea parte, lo dota de una amplia protección, lo que es el caso del pro persona. Y hago mención de pro persona porque pues, a las personas se les debe de juzgar conforme mejor les beneficie, según la falta que hayan cometido. Algo que es importante también señalar y que se me hace absurdo que siendo una autoridad tan grande como fue un representante del Estado mexicano, que haya dicho que no podrían venir a dar recomendaciones aquí a México. Eso es absurdo, puesto que efectivamente tú tienes que estar sometido a los tratados y a los pactos de los cuales México forme parte. Y obviamente no lo está dictando un tratado ni nada, sino la misma Corte ya está dando una sentencia, la Corte Interamericana, en la cual pues México se tiene que someter, no es si quieren, o no sé ustedes qué opinen en cuanto a esta parte. No, pues tiene que cumplirlo a cabalidad. A final de cuentas, como bien lo comentas, ¿no? Forma parte de esta Corte Interamericana, de este tratado que protege los derechos humanos, que por siglos y siglos han sido violentados. Y esta figura pública que dice que no pueden venir a ordenarles o a decirles cómo se maneja, pues realmente ni siquiera está enterado, no tiene conocimiento. O bien, por otro lado, podría ser parte del problema, claro, haciendo de cuenta que pues no pasa nada y que esta recomendación pues no tiene validez porque hace de la vista gorda y que no existe ese tipo de cuestiones o de violaciones a derechos humanos en México. A mí lo que realmente me preocupa es la base que tiene esta persona para decirlo. Realmente hasta dónde está su conocimiento y la manera en que nos están gobernando. No solo él, sino todas las autoridades. Claro, desafortunadamente me parece que a veces contestan solamente por el ego, ¿no? Y no se basan en las leyes. Yo creo que la sentencia con el tema de la figura de la prisión preventiva, a la cuestión de adecuarla, es que sí tienen que tener mucho cuidado con esa situación, porque deben de dotarla de que las garantías individuales, los derechos humanos de las personas estén protegidos en todo momento, ¿no? Es algo muy muy importante, porque no lo entendió. O sea, a mí me parece, cuando yo escuché que este secretario de Gobernación comentó esto, a mí me parece que lo que no entendió es que no les están pidiendo que eliminen la figura de prisión preventiva. Le pidieron que sí eliminaran el arraigo, pero que la de la prisión preventiva oficiosa la adecuaran, ¿no? En ningún momento es quítala, porque obviamente tiene sus porqué, ¿no? Obviamente hay situaciones donde sí, alguien se puede ir y ya no seguir el proceso, o mediante se empieza el proceso a fingir que no tiene dinero y ya no pagar los daños a la persona a quien se los hizo, o justamente por seguridad, para proteger a las personas a las que probablemente le hizo daño, a la sociedad, un sinfín de cosas, pero sí tienen que dotarla de este tipo de garantías individuales y sus derechos humanos, porque bien sabemos que probablemente sí puedan ser unos delincuentes, pero por ser humanos tenemos derechos, ¿no? Y son inalienables, universales, entonces eso no se los podemos quitar a nadie. Para mí también una parte clave de la prisión preventiva, sí, no se puede quitar y como su nombre lo dice, viene de oficio, pero sí sería adecuado que exista una justificación, que haya un proceso antes de, ¿sabes qué? Tenemos estas pruebas y te vamos a someter. Pero también en los reclusorios siento que sería bueno que haya como una parte de solo prisión preventiva, porque aquí también se pueden contaminar. Claro, desafortunadamente muchas de las personas que se encuentran dentro de los reclusorios pues son gente inocente, ¿no? Gente inocente que incluso hemos sabido perfectamente que hay gente que entra quizás por consumo, ¿no? Porque te agarraron fumando quizás un cigarro de marihuana,
y adentro te quieren violentar o te quieren lastimar y ¿qué haces? Te defiendes, desafortunadamente puede suscitarse que en la defensa terminas matando a la persona que te está agrediendo y entraste por un churro pero ahora ya eres un homicida. Entonces también tienen que adoptar esta parte porque tienen que generar el que de verdad la gente se reinsercione y llegue a la sociedad como un nuevo ciudadano que ya no va a volver a cometer un delito o que va a evitar cometer un delito. Sí, efectivamente, yo creo que todo este tipo de mecanismos pues, tienen un porqué, y ese porqué pues, es de alguna forma poderle dar esa garantía, esa certeza a la ciudadanía de que pues sus bienes, así mismo como su integridad, pues vamos, va a estar asegurada, y precisamente yo creo que eso es el espíritu de las leyes. Considero que efectivamente se tiene que cumplir la recomendación de la Corte, porque de no ser así, ¿dónde queda México? ¿Cómo queda México ante el mundo? ¿No? Entonces yo creo que una solución a todo esto sería que se implementaran las modificaciones en la ahora figura esta de prisión preventiva oficiosa, en la cual se pueda garantizar que la persona que esté deteniendo, pues que exista un plazo en el cual se pueda, pues vamos, puedan limitar esa detención y que no sea tan amplia. Por ejemplo, yo con esto me refiero a la flagrancia, encontrar a la persona, porque la prisión preventiva oficiosa, esa medida cautelar, se da en casos de extremada urgencia, como crimen organizado, secuestro, mediante esa lógica es que se da esta figura. Entonces, para evitar, como solución yo diría que para evitar que esto ocurriera, existieran diferentes candados en los cuales pudieran garantizar que no se pueda generar una detención arbitraria, sino que pues de alguna forma pues vamos, pueda ser justificado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es la solución que ustedes darían como...? Pues es que fíjate que con lo que estás comentando, la verdad es que sí tienen que adecuarla de una manera correcta, porque imagínate que yo saliera gritando solo porque estoy peleando con mi esposo, y saliera gritando y para una patrulla le digo, es que él me quiso matar, ¿no? Nada más porque a mí se me antojó, porque en el momento estoy enojada, y le digo, él me quiso matar, a él se me van a llevar detenido por tentativa de homicidio, por tentativa de feminicidio. En conclusión, si bien es cierto que la figura del arraigo y la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa se hicieron para disminuir la delincuencia, algo está fallando, porque creo que tenemos que tomar en cuenta que obviamente este tipo de figuras, tanto el arraigo como la prisión preventiva oficiosa, se crearon precisamente para combatir la delincuencia. Desafortunadamente, pues se comieron la regla, ¿no? Desafortunadamente no funcionó o no ha funcionado tal como debería de ser. Sabemos bien que la figura del arraigo, bueno, ya tiene que desaparecer y que definitivamente, como estuvimos comentándolo en la mesa de diálogo, ya no se ha estado usando regularmente, y que la figura de prisión preventiva oficiosa pues se dio con el tema de evitar que la gente se fuera, que no estuviera siguiendo en el proceso. Bueno, pues para ello es importante comentar que no creo que vaya a haber desbandadas como se ha comentado por ahí. En conclusión, yo creo que este tipo de medidas son excepcionales, van a ser un parteaguas para la justicia mexicana. Yo creo que la parte fundamental para que se cumplan las peticiones que tiene la Corte hacia este tipo de figuras sería la implementación de estrategias adecuadas en cuanto a reeducación o enseñanza específica de las nuevas posturas y nuevas estrategias que tiene hacia las personas que imparten justicia. Es decir, todos aquellos que tengan alguna injerencia y formen parte del sistema judicial tendrían que tener la preparación adecuada y conocer el tema a fondo de cuáles serían las nuevas estructuras y reestructuras en cuanto a la prisión preventiva, para que se efectúe de manera eficaz y termine con este trato violatorio de derechos humanos, y se considere realmente que el Estado mexicano cumplió con el objetivo de hacer la modificación pedida por la Corte Interamericana. Considero que es importante que el arraigo desaparezca al 100%, que la solución que dio la Corte sea la apropiada y haya sanciones. En cuanto a la prisión preventiva, que sea fundamentada, que realmente
el personal esté capacitado para que ya no existan más violaciones a derechos humanos y garantías individuales. Este tipo de cuestiones con respecto a lo que conlleva el caso Sonpaxtli-Texpili nos arroja una solución congruente en la cual es más que obvia. Las garantías individuales, así como los derechos humanos, debe de ser algo que la autoridad tiene que tener contemplado en todo momento. No pueden dejar de lado la Procuración de Justicia sin pensar, obviamente, en ello, en justamente la implementación de la justicia. Cabe mencionar que la figura de arraigo es un ente el cual pues debe desaparecer, ya que viola directamente los derechos humanos. En este caso vemos a estas personas que fueron privadas de forma ilegal de su libertad, a lo que nos lleva como conclusión: si se ha de implementar una figura con un poder tan considerable como lo es la figura de la prisión preventiva oficiosa, debe de ser regulada, y que la aplicación de ella asimismo genere una veracidad en la aplicación de esta, ya que si no se cuenta con una veracidad en la aplicación de este poder o de esta acción en contra de la población, pues obviamente como resultado vamos a obtener violación a los derechos humanos. Entonces lo importante de este suceso, pues uno, va a dejar un precedente importante en el haber jurídico de México, y asimismo obviamente pues el cambio es necesario, y obviamente pues va a quedar este precedente, y México va a tener que dar la cara con respecto al tema.